En el día de hoy nos embarcaremos en un apasionante recorrido por las sombrías curiosidades que rodean al Titanic, el legendario barco que ha cautivado al mundo durante décadas. El RMS Titanic, un imponente transatlántico construido a comienzos del siglo XX, se hundió en su viaje inaugural en 1912, dejando a su paso un aura de misterio y tragedia imborrable. Desde entonces, su historia de lujos, desgracias y hazañas heroicas ha cautivado la imaginación de millones de personas alrededor del globo. Te invitamos a acompañarnos en este emocionante trayecto para descubrir algunos de los más enigmáticos secretos que envuelven a esta icónica embarcación. El impactante hundimiento del Titanic en 1912 conmocionó a todo el mundo, dejando una profunda huella en la historia. Este majestuoso barco, considerado uno de los más lujosos de su tiempo, se hundió trágicamente tras chocar contra un iceberg en su primer viaje, cobrando la vida de más de 1.500 personas. Esta catástrofe marítima se ha convertido en uno de los mayores desastres de la navegación. La repercusión de este suceso trágico provocó la implementación de estrictas normas de seguridad en la industria naval, con el objetivo de prevenir futuras tragedias. El naufragio del Titanic ha sido objeto de innumerables investigaciones, documentales y películas, manteniendo viva la memoria de aquellos que perdieron la vida en aquella fatídica noche. La colisión con el iceberg maldito fue determinante en el fatídico hundimiento del Titanic. Su aguda forma y gran tamaño causaron daños irreparables en el casco del barco. Algunas teorías conspirativas sugieren que este iceberg fue colocado deliberadamente en la ruta del barco como parte de un plan maquiavélico para hundirlo. La magnitud de la tragedia del Titanic ha dejado una huella imborrable en la historia marítima y en la conciencia colectiva de la humanidad. El choque con el iceberg ha sido objeto de numerosas investigaciones y recreaciones en busca de entender cómo un barco tan imponente y tecnológicamente avanzado pudo sucumbir de manera tan catastrófica. En el Titanic, la división de clases fue evidente en el momento del naufragio. Mientras que los pasajeros de primera clase tenían más acceso a botes salvavidas y recibieron prioridad para ser rescatados, los pasajeros de tercera clase enfrentaron mayores dificultades para sobrevivir. Esta injusticia se debió en gran parte a las políticas de la época que favorecían a los pasajeros adinerados. A pesar de que la tripulación intentó mantener la calma y seguir un protocolo de evacuación, la falta de botes suficientes para todos los pasajeros contribuyó a la tragedia. Esta disparidad en las oportunidades de supervivencia resalta la lucha de clases que persistía incluso en un momento de crisis como el hundimiento del Titanic. El aviso ignorado de la presencia de icebergs en la ruta del Titanic es un hecho ampliamente documentado. Incluso habiendo recibido múltiples advertencias por parte de otros barcos sobre la presencia de hielo en la zona, la tripulación decidió hacer caso omiso y continuar navegando a toda velocidad. Las posibles razones detrás de esta decisión podrían haber sido la confianza en la tecnología de navegación del barco, la presión por llegar a su destino en tiempo récord, o incluso la falta de experiencia de algunos miembros de la tripulación. Lamentablemente, el desenlace fue trágico, ya que el Titanic colisionó con un iceberg y se hundió en una de las peores tragedias marítimas de la historia, causando la muerte de miles de pasajeros y tripulantes. El misterio de la negligencia en el hundimiento del Titanic sigue siendo uno de los temas más discutidos en la historia marítima. A pesar de las advertencias sobre icebergs, la tripulación no tomó precauciones adecuadas, lo que resultó en la colisión fatal que hundió el barco. Durante la evacuación, hubo una gran falta de organización, botes salvavidas zarparon con poca capacidad, y se sugiere que la presión por mantener la apariencia de orden contribuyó a decisiones erróneas. Las acusaciones de negligencia y errores humanos han sido investigadas, sugiriendo falta de entrenamiento o incumplimiento de protocolos. Estos errores, junto con la falta de botes suficientes, aumentaron enormemente la tragedia y el número de víctimas. A través de los años, la historia del hundimiento del Titanic ha dado lugar a numerosas leyendas y mitos que continúan capturando la imaginación del público. Testimonios de presuntos avistamientos de fantasmas en el lugar donde yace el transatlántico han añadido un elemento de misterio, con testigos que afirman escuchar llantos y susurros en la oscuridad de la noche. Además, han surgido relatos sobre supuestas maldiciones asociadas a los objetos rescatados del naufragio, creyéndose que traen desgracia a quienes los poseen. Estas leyendas contribuyen a una atmósfera inquietante de tragedia que se suma a la desafortunada historia del Titanic, alimentando la fascinación y el temor que rodean a este icónico buque. Las leyendas del Titanic han perdurado a lo largo de los años gracias a la combinación de varios factores. En primer lugar, el hundimiento del barco en su viaje inaugural era ya de por sí un hecho impactante. La magnitud de la tragedia, con más de 1,500 personas fallecidas, generó un interés y una conmoción a nivel mundial.
Adicionalmente, la historia del Titanic ha sido inmortalizada en numerosas películas, libros y documentales, lo que ha mantenido viva la memoria de aquel fatídico suceso. En resumen, el vídeo ha explorado algunas de las oscuras curiosidades del Titanic, desde los misterios que rodean su hundimiento hasta las historias de los pasajeros que perdieron la vida en esta tragedia. Es importante recordar el desastre del Titanic no solo como un evento histórico, sino también como una lección sobre la fragilidad humana frente a la naturaleza. Nos recuerda que, por más avanzada que sea la tecnología, estamos siempre sujetos a las fuerzas de la naturaleza y que debemos ser humildes ante su poder. La tragedia del Titanic sigue siendo un recordatorio de la capacidad del ser humano para superar adversidades y de la importancia de la solidaridad en momentos de crisis. Es fundamental honrar la memoria de las víctimas y reflexionar sobre cómo podemos aprender de los errores del pasado para construir un futuro más seguro y solidario para todos. El trágico hundimiento del Titanic sigue siendo uno de los eventos más impactantes de la historia. Descubrir detalles desconocidos y explorar aspectos poco conocidos que no suelen aparecer en las películas es una manera de rendir homenaje a las víctimas y comprender la enormidad de la tragedia. Espero sinceramente que hayan disfrutado del vídeo sobre las oscuras historias del Titanic y les animo a suscribirse al canal. Agradezco su continuo apoyo y les animo a dejar sus comentarios y sugerencias para futuros vídeos. Gracias por estar siempre presentes.